Señoras y señores, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos a arrancar este nuevo video informativo concentrándonos en lo que fueron las últimas declaraciones del líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei. Pues los medios, muchos medios alternativos, estábamos pendientes de lo que iban a ser las palabras del líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, quien iba a dar su tercer discurso en lo que va corrido del conflicto. Ahora el ayatollah se ha convertido en una persona bastante popular entre su pueblo tras forjar lo que ellos llaman la victoria contra los israelíes. En Israel, pues también ellos no le dan el mérito a Irán, pero ellos también han proclamado la victoria, igual que Estados Unidos. Donald Trump no acepta nada de lo que él diga a través de los medios, que ellos fueron los que obtuvieran la victoria. Pero bueno, vámonos a centrar aquí en lo que está diciendo Ali Khamenei luego de las intenciones de alzarse o de aplastar las intenciones de sus enemigos que iban buscando desestabilizar su país. Ayatollah Ali Khamenei dice que había una intención de querer un cambio de régimen y no lo lograron allí en Irán. El líder empezaba saludando a la nación con un mensaje que ha sido grabado desde donde da sus órdenes a su gobierno, porque literal no puede dar papaya. No confían en estos momentos de nadie. Khamenei honra la memoria de los valiosos mártires y científicos de los recientes acontecimientos, quienes fueron un recurso invaluable para la República Islámica, sirvieron con gran dedicación y ahora, si Dios quiere, van a recibir la recompensa divina. También el líder iraní en su discurso decía que consideraba enviar un saludo sincero de felicitaciones al noble pueblo de Irán. La primera felicitación, según Khamenei, la victoria sobre el falso régimen sionista. Jamás pensaron que esa respuesta sería y vendría de Irán y que serían golpes importantes para los sionistas que llegara de parte de la República Islámica. Khamenei decía que damos gracias a Dios y a nuestras Fuerzas Armadas que lograron eludir y avanzar en traspasar los avanzados sistemas de defensa de Israel multicapa y arrasar muchas de sus zonas urbanas y militares con nuestro armamento avanzado, decía Khamenei en respuesta a los ataques también que recibió Teherán y que dejó devastación y que dejó también un sinnúmero de personas sin vida y heridas. Esta es una de las mayores bendiciones de Dios y demuestra que cualquier agresión contra Irán pagará un alto precio para el agresor. Es una nueva advertencia que está lanzando Ali Khamenei a Israel y a Estados Unidos. Dice que esta victoria pertenece a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestro pueblo que las tomó, las apoyó y las empoderó. Asimismo, Khamenei felicitó, como les digo, por la victoria sobre el falso régimen sionista. A pesar de todo el ruido, de todos sus reclamos, el régimen sionista, bajo los golpes de la República Islámica, quedó completamente, según Khamenei, golpeado, derrotado y aplastado. La segunda felicitación en estas declaraciones que envía el ayatollah en este reciente discurso es la victoria sobre el régimen estadounidense. ¿Qué dijo? Afirmó que Estados Unidos entró directamente a la guerra con el miedo de que los sionistas fueran destruidos y aplastados. Israel habría perdido y no habría tenido esperanzas. Ellos atacaron nuestras instalaciones nucleares y esto está sujeto a las acciones internacionales. Pero de esto no lograron nada significativo. Ojo a lo que está diciendo Khamenei en este párrafo que les voy a comentar. El presidente estadounidense exageró demasiado sobre los resultados de este ataque con el único objetivo esconder el gran fracaso por lo ocurrido, el no haber conseguido su objetivo final. Y en respuesta a esta agresión malintencionada de Trump, Irán asestó un duro golpe a una de las bases de Estados Unidos en la región, la base aérea de Al-Hudaydah, allí en Qatar, que causó graves daños. Los mismos medios, según Khamenei, encubren el fracaso de Estados Unidos. Intentan minimizar también el alcance de los ataques iraníes en esta base aérea de Qatar. Bueno, dentro de todo lo que hemos escuchado, los análisis que han salido respecto a lo que en ese momento estaba pasando, la respuesta de Irán como tal fue bastante fuerte, aunque no se tiene conocimiento pues de qué tan severa fue la respuesta con los ataques iraníes, teniendo en cuenta de que Khamenei
le había avisado a Qatar, el CGRI, de que iban a atacar, y por eso fue que no hubo heridos ni hubo pérdidas de vidas humanas, más sí hubo pues pérdidas materiales. Igualmente Irán prácticamente le avisó a Donald Trump, él mismo lo dijo ayer en la OTAN, que habían avisado de que iban a realizar este ataque, pero según Jamenei lo que da aquí a entender de que esta era prácticamente un llamado de atención, una respuesta de lo que se podría venir si no se paraba la guerra y se conseguía un alto al fuego, de que prácticamente ellos no tenían parangón y de que si les tocaba seguir, iban a seguir atacando. Es lo que nos está dando a entender aquí Ali Jamenei. No sé ustedes qué piensan sobre esto, pero bueno, en pocas palabras, los medios han minimizado lo que Ali Jamenei dice, de que el ataque era una fuerte respuesta por los ataques a las bases nucleares que no lograron el objetivo de destruirlas en su totalidad. El ayatolá sostuvo pues que habían proporcionado esta bofetada contundente a Estados Unidos y que Israel casi colapsó por los ataques lanzados desde Teherán, pero asegura que fue algo muy significativo. Afirma que la capacidad que ahora tiene Irán para alcanzar los objetivos en la región no es poca cosa, como lo quieren decir los medios occidentales, y que, ojo, podría volverse a repetir si se vuelve a provocar a la nación persa. Estas fueron las declaraciones que ha entregado respecto a Estados Unidos. Escuchen ustedes mismos. El líder supremo de Irán dijo el jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exageró el impacto de los ataques contra sus instalaciones nucleares. Con un tono triunfal, el ayatolá Ali Jamenei celebró lo que consideró una victoria de su país sobre Israel y afirmó que Washington no ganó nada con sus bombardeos. Atacaron nuestras instalaciones nucleares, lo que por supuesto merecería un proceso penal en tribunales internacionales, pero no hicieron nada significativo. La tercera felicitación que ha enviado el ayatolá Ali Jamenei es para la unidad nacional y la unión entre el pueblo iraní, los 90 millones de residentes, la unidad en palabra y obra. El pueblo, según Jamenei, se mantuvo unido, incluso la oposición, al ver la agresión por parte de Israel y Estados Unidos, dejaron, digamos, sus intereses y se unieron al clamor del pueblo iraní en ese momento y arroparon las decisiones que tuviera que tomar en ese momento el ayatolá Ali Jamenei. Ahora, Irán demostró sus fuerzas y la unidad, algo que el mundo debería reconocer, es lo que pide Ali Jamenei en este discurso que fue directo para su ciudadanía. Ahora, Jamenei dice que el presidente de Estados Unidos había declarado recién que Irán debía de rendirse. Por supuesto, pues estas palabras, según Jamenei, es de una magnitud excesiva para la boca del presidente de una nación como la norteamericana. Tremenda este párrafo. No sé ustedes qué opinan con lo que le acaba de decir Jamenei a Donald Trump. Ya no se trata de enriquecimiento de uranio ni de un programa nuclear. Según Jamenei, se trata de exigir la capitulación total de Irán. Semejante exigencia es ridícula a un país con la férrea determinación y la capacidad de la cultura como la que tiene Irán. Jamás se rendirán. Escúchenlo ustedes mismos. Jamenei dice: quienes conocen al pueblo iraní entienden que esto no es nada más que un insulto. Ojo a lo que dice: durante décadas Estados Unidos se ha opuesto a Irán con variados y diversos expertos con pretextos y excusas que las enumera. Excusas como los derechos humanos, democracia, derechos de las mujeres, enriquecimiento nuclear, capacidad misilística, apoyo a la resistencia. Pero según Jamenei, solo quieren los Estados Unidos e Israel la rendición total de Irán. Los líderes anteriores ocultaron esta exigencia que se ocultaba tras un lenguaje de mera diplomacia. La diferencia entre los anteriores ahorita a Trump es que Trump lo suelta la sopa de una vez. El pueblo iraní debe de comprender que el verdadero problema de los Estados Unidos es que se niega a aceptar un Irán independiente y dueño de su soberanía, pero la rendición que quiere Trump jamás ocurrirá. Que la República Islámica tenga acceso a importantes bases de Estados Unidos en la región y pueda actuar contra ellas cuando lo considere necesario es una cuestión significativa. Puede volver a ocurrir en el futuro. Si se produce un ataque, el costo para el enemigo y el agresor será sin duda elevado. Irán es una nación poderosa y con una civilización fuerte, cuya riqueza, cultura histórica supera a la de los Estados Unidos. La expectativa de que Irán se someta es un completo absurdo, el que la gente pensante y sabia solamente se puede reír.
el alto al fuego ha servido. No sé si ustedes lo han visto a través de los medios, han llegado bastantes aviones desde que ha ocurrido el alto al fuego allí a Israel y han descargado, pues nos imaginamos que son armas y equipos militares que está inyectando la OTAN para Israel, los países que están ayudando nuevamente a rearmarse a Israel, porque estos 12 días pues fue bastante desgaste más para Israel, bueno, no para Israel sino para la OTAN y también para los Estados Unidos, que son los que suplen de armamento a el país hebreo. Entonces, pues esto es lo que está pasando allí, miles y miles de dólares que tiene que volver a, nos imaginamos, invertir Estados Unidos en los golpes tan fuertes y en la devastación en la que sumió algunas ciudades de Israel tras los bombardeos iraníes. Pero bueno, vamos a continuar acá leyendo lo que son las declaraciones de Ali Khamenei. Dice que el pueblo iraní es y seguirá siendo sabio y honoroso, que Dios proteja a esta nación con dignidad y amor y que eleve el rango del difunto gran imán y que el Imán Mahdi se complazca en esta nación y les conceda la ayuda divina, que la paz y la misericordia sea con ustedes. Estas fueron las declaraciones que han sido presentadas por el líder de Irán, Ali Khamenei, que por cierto muy esperada luego de que ya fuera el tercer día del alto al fuego pedido por Estados Unidos e Israel y que fue aceptado por Irán sin condiciones. Mensaje que ha sido directo y sin pelos en la lengua por parte de Irán, prácticamente desbarajustando todo lo que ha querido fabricar los medios que están con la corporación para limpiar la imagen, la narrativa de que Estados Unidos dañó efectivamente las bases nucleares de Irán. Es decir, quieren construir esta narrativa de que realmente los ataques sí fueron efectivos, pero muchos de los medios, no sé si ustedes se pudieron dar cuenta de el rifirrafe que hay entre medios como el New York Times, como la CNN, que comentaron en base a informes iraníes de que los ataques pues no habían sido los más efectivos. Esto causó la furia y causó el enojo, ofuscó a Trump porque iba a la OTAN, allí a la cumbre en La Haya, y definitivamente pues esto causó mucha rabia, digámoslo así, porque pues no tuvo como la repercusión necesaria, a pesar de que allí en la OTAN se dice, y por parte de Mark Rutte y por parte de los países que elogiaron esta misión de ataque por parte del Pentágono. Allí, como ustedes saben y lo presentamos en un video anterior, Donald Trump acusó a medios de desinformación y los tildó de fracasados, especialmente a la CNN, por decir en base a informes directamente relacionados con fuentes desde Irán de que allí en las bases de Fordow, en Isfahan y en la otra base donde fueron los golpes y los bombardeos por parte de los Estados Unidos, pues habían sido ligeramente superficiales y no habían causado el daño que en estos momentos quieren vender en los medios por parte de la administración Trump, que incluso ayer el mismo Trump dijo que le declaraba la guerra a estos medios. Por ahí vi también que Voice in America, que es uno de los diarios importantísimos de Estados Unidos, que lo catalogan incluso de ser del ala demócrata, pidió que la guerra contra ellos y que lo sacaran de allí, de Estados Unidos. Y también para los que filtraron el informe directamente del Pentágono, porque es que el informe que ellos llaman preliminar, pero en el informe se dice que los ataques no causaron el daño y el objetivo que se buscaba, y esto pues ha sido el ofusque total que ha tenido Trump en las últimas horas, a punto de que, bueno, dicen desde el Pentágono que se están avanzando en las investigaciones para dar con los responsables o con el responsable, incluso lo puede llevar a la cárcel, pero en estos momentos no tienen sencillamente quién fue el que habría filtrado estos informes a los medios de comunicación. Lo cierto es que en las últimas horas el The New York Times informó que Irán está preparado para atacar bases navales, activos militares en el Golfo Pérsico, incluso cerrar el estrecho de Hormuz, que esto es lo que está temiendo en algún momento, o temió en algún momento, Estados Unidos a través de su secretario de Estado. Estamos hablando de Marco Rubio, que le pidió incluso a China canoa. Le dijo a China: vea, por favor, ustedes hablen con Khamenei, hablen con el gobierno de Irán de que no nos cierre el estrecho de Hormuz, porque esto para nosotros es como una patada en el cuello a nivel económico, y esto todavía lo tienen sobre la mesa los iraníes, esperando algún ataque. Ellos tomarían alguna decisión respecto a esto. Ya han tomado la decisión. Ayer en el Parlamento de Irán
se votó por una prohibición es un proyecto de ley para el gobierno de Ali Khamenei, para el gobierno de Pezeshkian, que prohíben la cooperación con la Organización Internacional de Energía Atómica. Es decir, si se aprueba, ya Irán por ningún motivo dejaría entrar a los representantes o delegaciones de la Organización de Energía Atómica para vigilar las bases nucleares, que por cierto ya anunciaron que van a seguir desarrollando el programa nuclear, gústele o no le guste a los Estados Unidos. El Parlamento iraní y el gobierno de Ali Khamenei consideran a la Organización Internacional de Energía Atómica como una organización terrorista porque no condenó los ataques israelíes a las bases nucleares y por eso han tomado esta decisión. Pues bien, la tensión entre Irán y Estados Unidos no se ha apagado entonces. En un mensaje también en X, el líder supremo de Irán, Khamenei, lanzó una fuerte advertencia a Donald Trump. Ha dicho: el hecho de que la República Islámica tenga acceso a centros claves de Estados Unidos y en la región y pueda actuar cuando lo considere es un asunto crucial y solamente le compete a Irán en base a las actuaciones de sus líneas enemigas. Si se produjera cualquier agresión, el enemigo va a pagar un alto precio. Ya lo están advirtiendo, señoras y señores. Pues bien, vámonos a ir a Estados Unidos. Allí el Pentágono ha dado detalles sobre los ataques a Irán, pero no hay nueva información que sugiera que el programa nuclear ha sido destruido. O sea, querían destruir a Irán y ahora prácticamente el colapso está dentro de la misma administración de Donald Trump. Voy a leer un artículo de Stephen Collinson que lo han publicado a través de la CNN. Ustedes saben que la CNN de todas maneras es corporativa, pero me llama mucho la atención que están hablando que la intervención de Pete Hegseth, que es el secretario de la Defensa de Estados Unidos, en la sesión informativa de este jueves, lo catalogan como melodramática, pero que no ofrece las pruebas irrefutables que había Trump prometido de que verdaderamente había, pulverizado o aplastado o digamos desaparecido las instalaciones de nucleares allí en Irán. Según Dan Kane, que es el principal oficial militar del país, ofreció en las últimas horas allí en Estados Unidos información sobre el ataque contra la planta nuclear iraní de Fordow, que refuerza la idea del gobierno de que habría sufrido daños, aunque no pueden o no pudiera demostrar que fue destruida, como afirma Trump. La actitud política de Kane contrastó con los días previos de la manipulación de la Casa Blanca. Hegseth arremetió contra los medios de comunicación por buscar pruebas de las afirmaciones del presidente que Fordow había sido destruida y por presuntamente tergiversar informes. Es decir, allí en el país norteamericano lo que quiere es que haya censura y de que es solamente lo que diga usted y nadie puede decir lo contrario. Aquí acusaron a los medios de comunicación de pasar por alto el logro de Trump de lograr que los socios de la OTAN se comprometiera a gastar el 5% del PIB en defensa. De hecho, el anuncio tuvo una amplia cobertura que las propias explosiones defensivas del gobierno sobre Irán que restaron el valor. Kane ofreció información oficial de la Agencia de Reducción de las Amenazas de Defensa que estudiaron la planta nuclear subterránea de Fordow durante 15 años para planificar los ataques y sobre la tripulación que voló los bombarderos B-2. Afirmó que las bombas lanzadas en Fordow alcanzaron la velocidad y los objetivos previstos y funcionaron según lo previsto. Explicó también la complejidad de la misión que utilizaron los respiraderos de las plantas para lanzar 6 armas. Mostró un video de prueba que mostraba la letalidad de una bomba antibúnker, pero no proporcionó información nueva sobre los ataques de los otros objetivos en Natanz e Isfahan. La presentación de Kane hizo perfectamente posible que fue Fordow, allí donde sufrió un golpe importante, pero como siempre ocurre, pues las evaluaciones completas de los daños llevarán tiempo o siempre eso van a quedar en investigaciones. Hegseth acusó a los periodistas por haberle dado ese tiempo a la administración, pero el mayor culpable en este caso es Trump, dice el analista. Si el presidente no se hubiera apresurado a jactarse de que las centrales nucleares habrían sido completamente destruidas antes de que nadie supiera lo sucedido, la tormenta política nunca hubiera estallado y en estos momentos pues no tuviera la crisis que tiene en el Pentágono y prácticamente en todo su gabinete, y con unos demócratas que están también apuntalando, incluso con un senador de Estados Unidos que también propuso al Senado
proponer un impeachment contra Donald Trump, que en las últimas horas ha dicho a los medios que nada fue extraído de las instalaciones nucleares de Irán antes de los ataques estadounidenses del fin de semana pasado, previo a unos informes de varios medios iraníes que constatan de que efectivamente Irán tuvo el tiempo necesario meses atrás para sacar todo lo que había en estas bases. Mientras los expertos cuestionan si Irán pudo trasladar su reserva de uranio altamente enriquecido de la zona de ataque con antelación. Los coches y las camionetas en el lugar eran obreros del hormigón que intentaban cubrir la parte superior de los pozos. No se extrajo nada de las instalaciones, llevaría demasiado tiempo y sería muy peligroso, muy pesado y difícil de mover, escribió Trump el jueves en la mañana. La publicación de Trump sucede minutos después de la presentación de Pete Hegseth, que finalizara la rueda de prensa en el Pentágono, donde planteó una opción similar. Trump dice que no tiene conocimiento de la información de inteligencia que indique que las reservas no estaban donde debían de estar ni que fueran trasladadas de ninguna otra forma, respondió Hegseth al ser preguntado sobre las reservas de uranio enriquecido. De otra parte, el jefe del Estado Mayor General Dan Kane este jueves dijo que nunca ha sido presionado por el presidente Donald Trump ni por secretario de Defensa Pete Hegseth para proporcionar una nueva evaluación de inteligencia diferente sobre las operaciones militares contra las instalaciones nucleares de Irán. Según el militar, no ha pasado y no lo aceptaría, respondió Kane al ser preguntado si había sido presionado para proporcionar una nueva evaluación de inteligencia diferente y si lo haría. Dice el general que el trabajo como jefe es ofrecer una gama de opciones al presidente y a la Autoridad Nacional de Comando para que cumplan los riesgos asociados a cada una de ellas y luego, acatar las órdenes de la Autoridad Nacional de Comando y ejecutarlas. Es decir, dice que no fue presionado, pero ustedes están viendo el cambio. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Hegseth, defendió los ataques contra Irán y criticó enérgicamente la cobertura mediática de los primeros reportes de inteligencia sobre el impacto del bombardeo del sábado contra instalaciones nucleares iraníes en una conferencia de prensa en el Pentágono este jueves. Hegseth dijo que espera que con todo el revuelo todos sus medios encuentren el tiempo para reconocer debidamente este cambio histórico en la seguridad continental de otros presidentes que han intentado lograr que otros presidentes hablaron, dijo Hegseth. El presidente Trump lo logró, es un logro enorme. Criticó la información, la evaluación preliminar de inteligencia que sugería que el ataque no había destruido los componentes nucleares del programa iraní, sino que solo lo habían retrasado unos meses. De nuevo, fue preliminar y un día después del ataque cuando admite escrito que se necesitan semanas para recopilar los datos necesarios para realizar dicha evaluación, dijo el secretario de la Defensa. En un informe que vi ayer a través de mi Observer, un canal iraní hablaba en base a expertos de que se habla directamente con fuentes asociadas al CGRI de que la base de Fordow no se puede, destruir en la forma en que lo hizo Estados Unidos, sino que se tiene que hacer lanzando una cantidad de 66 bombas de la misma magnitud que las lanzó, porque Estados Unidos solo lanzó 6, y que en el caso de no ser destruida, la base de Fordow se tiene que destruir es desde adentro. En ese caso, no le dan, digámoslo así, el mérito a las palabras de lo que está diciendo Trump y de lo que está diciendo el secretario de la Defensa de los Estados Unidos. Ya sacarán ustedes sus propias conclusiones, son las declaraciones que ha entregado. Voy a finalizar con estas imágenes. Lo que ustedes están viendo en Canadá no lo están mostrando en los medios occidentales. Son cientos y cientos de personas que han salido a marchar en apoyo a los palestinos en Gaza, a una masiva demostración de apoyo y condena por los actos genocidas allí en Gaza que están cometiendo las FDI. La eliminación de niños, eliminación de familias inocentes, eliminación de familias enteras con los bombardeos que está realizando Israel. ¿Hasta cuándo va a seguir sucediendo en Gaza los ataques a la población civil? Mire, estoy mirando aquí en Telesur, están diciendo que más de 100 palestinos fueron eliminados en nuevos ataques que se están realizando allí en la franja de Gaza. El Ministerio de Salud de Gaza informó este jueves que al menos 103 personas perdieron la vida, otras 219 resultaron heridas como resultados de los bombardeos por parte del ejército israelí. Entre las víctimas se encuentran 45 personas que perdieron la vida durante los ataques sobre la ciudad de Gaza, incluyendo integrantes de una misma familia. Entre los fallecidos figuran 12 civiles mientras intentaban acceder a lo que Israel califica como ayuda humanitaria
en centros de distribución operados por la llamada Fundación Humanitaria para Gaza, estructura que ha sido denunciada como un mecanismo de exterminio y desplazamiento forzado para la población civil. Desde que GHF, apoyada por Israel y Estados Unidos, comenzó sus operaciones a finales de mayo, el número de palestinos fallecidos en los centros cerca de distribución supera los 550. Mientras tanto, Benjamín Netanyahu dijo anoche que había dado un plazo de 48 horas a las fuerzas de defensa de Israel para presentar un nuevo esquema de distribución de ayuda humanitaria en el norte del enclave, alegando que Hamas está apropiándose de los suministros. Los bombardeos de las últimas horas han afectado densamente zonas pobladas, incluyendo refugios y escuelas y campamentos desplazados. En el campo del refugiado de Buray, al menos 3 personas han sido heridas. En Sheikh Radwan, al norte de la ciudad, también 5 desplazados perdieron la vida tras el impacto sobre una escuela que servía como refugio. También se han reportado bombardeos en Al-Tufa, al noreste, y nuevos ataques de Khan Yunis, donde 5 personas fallecieron en Al-Mawasi. Mientras Bani Sufada, otros 4 allí también perdieron la vida. Son los reportes en las últimas horas que están sacando los medios de comunicación. Es todo por el momento. Ustedes muy amables, muchas gracias, y estamos aquí informándoles de todo lo que está aconteciendo en las últimas horas.